En una soleada mañana en Fuenlabrada, un barrio obrero a las afueras de Madrid, Fernando Torres, conocido por el mundo como El Niño, se deslizó discretamente por las calles adoquinadas hacia su rincón favorito, la cafetería La Esquina del Sol. Era un lugar sin pretensiones, con mesas de madera desgastada, manteles a cuadros y un aroma a café recién molido que impregnaba el aire. Para Fernando, este pequeño refugio era un escape de los reflectores que habían iluminado su vida desde que, siendo apenas un adolescente, se convirtió en el capitán más joven del Atlético de Madrid. Con su cabello rubio desordenado cubierto por una gorra sencilla y una camiseta gris que no gritaba su fama, se sentó en una mesa apartada, de espaldas a la ventana, buscando un momento de calma tras una sesión matutina de entrenamiento ligero. En su teléfono revisaba una foto que su hijo pequeño, Leo, le había enviado. Un dibujo torpe pero lleno de cariño, con un balón de fútbol y la frase «Para papá, el mejor». Fernando sonrió, sintiendo esa calidez que solo los pequeños gestos de sus hijos podían traer. Un recordatorio de que, más allá de los trofeos de la Eurocopa y el Mundial, su mayor orgullo estaba en casa. La camarera, doña Carmen, una mujer de rostro curtido y sonrisa maternal, que lo conocía desde sus días de correr por las calles polvorientas de Fuenlabrada, se acercó con una taza humeante. «¿Lo de siempre, pequeño?», preguntó con esa familiaridad que no necesitaba títulos. «Sí, doña Carmen, lo de siempre», respondió él, agradecido por la normalidad que este lugar le ofrecía. Mientras esperaba su tortilla de patatas y un café solo, Fernando se perdió en sus pensamientos, recordando cómo, de niño, vendía botellas de agua en los semáforos para ayudar a su familia, soñando con un balón bajo el brazo y un futuro que entonces parecía imposible. La tranquilidad del lugar se rompió cuando la puerta de la cafetería dejó sonar su campanilla oxidada. Un grupo de 4 hombres irrumpió, con risas estridentes y el olor a cerveza rancia que delataba una noche larga. Se acomodaron en una mesa cercana, sus voces resonando en el pequeño local. Fernando, acostumbrado a ignorar el bullicio, mantuvo la mirada en su teléfono, pero no pudo evitar escuchar fragmentos de su conversación. Hablaban de fútbol, de peleas en bares, de la vida que, según ellos, siempre les daba la espalda. El más ruidoso del grupo, un hombre corpulento con una chaqueta de cuero gastada y una barba descuidada, alzó la voz. «Esos futbolistas famosos son puro cuento», dijo con desprecio, golpeando la mesa con su vaso. «En la calle, sin cámaras ni árbitros, no duran ni un asalto». Sus amigos rieron, animándolo a seguir. Fernando, sin inmutarse, dio un sorbo a su café, sabiendo que este tipo de comentarios eran parte del precio de la fama. Había aprendido a dejar pasar las provocaciones, a no responder a cada desafío, pero el hombre, a quien sus amigos llamaban Raúl, no parecía dispuesto a bajar el tono. «Como ese tal Torres, ¿no? Todo el mundo lo idolatra, pero yo lo vi una vez en un partido benéfico aquí en Fuenlabrada. Es un flacucho, seguro que en una pelea de verdad no aguanta ni un empujón». El nombre de Fernando, pronunciado con tanto desdén, le hizo levantar la mirada por un instante, pero volvió a su tortilla, decidido a no darle importancia. Doña Carmen, sin embargo, no estaba dispuesta a tolerar el escándalo. Con los brazos en jarras, se acercó a la mesa de los alborotadores. «A ver, muchachos, aquí se viene a desayunar en paz. Si van a seguir con ese ruido, mejor váyanse a otro lado». Raúl la miró con una sonrisa burlona. «¿Y quién nos va a echar, abuela? ¿Tú con tu delantal?», respondió, desatando risas entre sus compañeros. La tensión en el aire se hizo palpable, y los pocos clientes del lugar, un par de ancianos y una madre con su hija, comenzaron a observar la escena con incomodidad. Fernando dejó su tenedor sobre el plato. No podía quedarse callado cuando faltaban el respeto a doña Carmen, quien lo había tratado con cariño desde que era un niño con las rodillas peladas y un balón viejo bajo el brazo. «Discúlpate con la señora», dijo con voz calmada, pero firme, sin girarse del todo. El silencio cayó como una losa sobre la mesa ruidosa. Raúl soltó una risa forzada, levantándose de su silla. «¿Y tú quién te crees que eres para darme órdenes, Rubito?», dijo, acercándose a la mesa de Fernando con pasos pesados. Los otros clientes contuvieron el aliento, y doña Carmen, con una mezcla de preocupación y valentía, dio un paso hacia adelante, como si estuviera lista para intervenir con su rodillo imaginario.
Fernando finalmente giró el rostro, sus ojos claros encontrándose con los de Raúl. Por un instante, algo en la mirada del exfutbolista pareció encender un destello de reconocimiento en el hombre, pero el alcohol y el orgullo lo cegaron. «Te estoy hablando a ti, ¿eh?», insistió Raúl, inclinándose sobre la mesa, su vaso de agua en la mano. «Discúlpate con la señora», repitió Fernando, sin alzar la voz, pero con una autoridad que no necesitaba gritar. Algunos clientes ya habían sacado sus teléfonos, grabando discretamente, anticipando un espectáculo. Raúl, sintiendo las miradas de su grupo y el peso de su propio desafío, soltó una carcajada sarcástica. «¿O qué? ¿Me vas a obligar?», dijo, y sin pensarlo dos veces, arrojó el contenido de su vaso directamente al rostro de Fernando. El agua fría empapó su camiseta, deslizándose por su rostro y goteando sobre la mesa. El silencio en la cafetería fue absoluto, roto solo por el sonido de las gotas cayendo al suelo. Los amigos de Raúl palidecieron, uno de ellos murmurando algo como «Vámonos, Raúl, esto se puso feo». Pero Raúl, aún envalentonado, mantuvo su postura desafiante, aunque sus manos temblaban ligeramente. Fernando se secó el rostro con una servilleta, sus movimientos lentos y deliberados, como si estuviera en un entrenamiento, midiendo cada gesto. Los clientes esperaban una reacción explosiva, un puñetazo, un grito, algo que confirmara la imagen del héroe deportivo defendiendo su orgullo. Pero Fernando, con la misma calma que había mostrado en los momentos más tensos de su carrera, alzó la mirada hacia Raúl. «Siéntate», dijo, señalando la silla frente a él. «Tomemos un café». La invitación desconcertó a todos. Raúl parpadeó, confundido, su arrogancia tambaleándose ante lo inesperado de la respuesta. «¿Qué?», balbuceó, mientras sus amigos, que ya estaban a medio camino hacia la puerta, se detuvieron, igual de perplejos. «Siéntate», repitió Fernando, con esa serenidad que había aprendido en los vestuarios, en las conferencias de prensa, en los partidos donde todo estaba en juego. «Si tienes tanto que decir de mí, dímelo de frente. El café lo pago yo». Un murmullo recorrió la cafetería, y doña Carmen, aún con los brazos cruzados, lanzó una mirada de advertencia a Raúl antes de volver a la barra, trayendo una taza limpia y una jarra de café. Los clientes, que seguían grabando, intercambiaban miradas de asombro. Raúl, atrapado entre el orgullo y la curiosidad, dudó un momento antes de sentarse, dejando caer su cuerpo pesado en la silla. «No necesito tu café», murmuró, pero su voz ya no tenía la misma convicción. Fernando dio un sorbo a su taza, sin apartar la mirada. «No sé qué te hice para que estés tan molesto conmigo sin conocerme», dijo, su tono genuino, casi inquisitivo. La pregunta flotó en el aire, desarmando a Raúl más que cualquier amenaza. Por primera vez, el hombre pareció realmente ver a la persona frente a él, no al símbolo que había decidido atacar. «Los tipos como tú, los famosos, viven en su mundo de lujo, sin saber lo que es batallar de verdad», dijo Raúl, aunque su tono era más defensivo que agresivo. Fernando asintió lentamente, como si estuviera considerando sus palabras. «¿Y tú sabes cómo llegué aquí?», preguntó, con una curiosidad que no buscaba confrontar, sino entender. «¿Sabes algo de mí antes de todo esto?». Raúl desvió la mirada, incómodo. Claro que había oído las historias. El niño de Fuenlabrada que soñaba con el fútbol mientras ayudaba a su familia, el joven que debutó con el Atlético a los 17 años, el capitán que cargó con la presión de un club entero a los 19. Pero era más fácil ver los titulares, los contratos millonarios, las portadas de revistas, y asumir que siempre había sido así. «Todos conocen tu historia», respondió Raúl, encogiéndose de hombros. «La cuentan como si fuera un cuento, con final feliz y todo». Fernando sonrió, pero no era una sonrisa de burla, sino de comprensión. «No fue un cuento cuando corría detrás de los coches para vender agua y ayudar en casa», dijo, su voz baja, casi nostálgica. «No fue un cuento cuando me lesioné la rodilla y pensé que nunca volvería a jugar. La gente ve los goles, los trofeos, pero no los días en que dudé de todo». Raúl lo miró, sorprendido por la vulnerabilidad en sus palabras. No esperaba esto de alguien como Torres, alguien que, en su mente, vivía en una burbuja dorada. Doña Carmen, que observaba desde la barra, se acercó con la jarra de café y llenó las tazas de ambos,
lanzándole a Raúl una mirada que decía: «No la vuelvas a liar». La conversación continuó, con Fernando preguntando sobre la vida de Raúl. Poco a poco, el hombre comenzó a hablar, casi a regañadientes. Contó que había sido un futbolista prometedor en su juventud, jugando en las categorías inferiores de un club local, pero una lesión en el tobillo a los 20 años lo dejó fuera del juego. Ahora trabajaba como repartidor, lidiando con deudas y una vida que nunca cumplió sus expectativas. «Tú no sabes lo que es despertarte cada día sabiendo que no llegaste a nada», dijo Raúl, con un dejo de amargura. Fernando lo escuchó sin interrumpir, dejando que las palabras fluyeran. «Tal vez no», admitió, «pero sé lo que es sentir que el mundo te empuja hacia abajo y aún así levantarte. Lo hice en el campo, pero también fuera de él». El ambiente en la cafetería había cambiado. Los clientes, que al principio grababan esperando un escándalo, ahora observaban en silencio, algunos incluso guardando sus teléfonos. La tensión inicial se había transformado en una extraña camaradería. Pero justo cuando Raúl parecía empezar a bajar la guardia, su teléfono vibró con insistencia. Al revisar la pantalla, su rostro cambió de golpe, la arrogancia reemplazada por una preocupación visceral. «Tengo que irme», dijo, levantándose abruptamente. «Es mi mujer. Algo le pasó a Dani, mi hijo». Fernando, que conocía demasiado bien el pánico que una llamada así podía desatar, se puso de pie al instante. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz firme pero cargada de empatía. «No lo sé bien», respondió Raúl, buscando sus llaves con manos temblorosas. «Se cayó en la escuela, algo de un golpe en la cabeza. Está en el hospital». Los amigos de Raúl, que hasta ese momento habían estado callados, se levantaron también, visiblemente nerviosos. «Vamos en mi coche», dijo uno de ellos, pero Fernando tomó una decisión en un instante. «Mi camioneta está afuera», dijo, dejando un billete sobre la mesa para doña Carmen. «Llegaremos más rápido si voy yo». Raúl lo miró, desconcertado. «¿Por qué harías eso?», preguntó, su voz quebrándose entre la confusión y el miedo. Fernando ya estaba en la puerta, con la chaqueta en la mano. «Porque soy padre antes que nada», respondió simplemente. «Vamos, no hay tiempo que perder». Y así, el hombre que minutos antes había humillado a una leyenda del fútbol español salió de la cafetería junto a él, corriendo hacia una camioneta negra estacionada en la calle, unidos por una urgencia que borraba cualquier rencor. Mientras Fernando arrancaba el motor y navegaba las estrechas calles de Fuenlabrada con la precisión de quien conoce cada rincón, Raúl, en el asiento del copiloto, alternaba entre mirar su teléfono y la carretera, el peso de la situación aplastándolo. Lo que ninguno de los dos sabía era que este encuentro, nacido de un acto impulsivo de agresión, estaba a punto de cambiar no solo sus vidas, sino las de muchos más. La camioneta de Fernando Torres atravesaba las calles de Fuenlabrada con una mezcla de urgencia y precisión, sorteando el tráfico vespertino con la misma calma calculada que había mostrado en los momentos decisivos de un partido. En el asiento del copiloto, Raúl, aún con el teléfono en la mano, revisaba frenéticamente los mensajes de su esposa, Marta. Sus dedos temblaban mientras leía las actualizaciones escuetas. «Dani está en observación. Golpe en la cabeza. No sabemos más». El silencio en el vehículo era pesado, roto solo por el zumbido del motor y el sonido ocasional de una bocina lejana. Fernando, manteniendo los ojos en la carretera, rompió la tensión con una pregunta directa. «¿Qué edad tiene Dani?», dijo, su voz firme pero cargada de empatía. «7», respondió Raúl, con un nudo en la garganta. «Es un loco por el fútbol. Siempre está pateando un balón en el patio». Fernando asintió, una pequeña sonrisa asomando en su rostro al imaginar a un niño corriendo tras un balón, como él mismo lo había hecho en esas mismas calles décadas atrás. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó, tomando un atajo por una calle secundaria que solo los locales conocían. Raúl pasó una mano por su rostro, el miedo reemplazando por completo la bravuconería que había mostrado en la cafetería. «Marta dice que se cayó jugando en el recreo. Estaba tratando de imitar un gol tuyo, de esos de la Eurocopa, y se golpeó contra un banco. Dicen que perdió el conocimiento por unos segundos». La mención de su nombre en la historia del accidente hizo que Fernando apretara ligeramente el volante, pero no dijo nada, dejando que Raúl continuara.
Es un niño fuerte, pero nunca lo había visto así. Marta está sola en el hospital, y yo. Su voz se quebró, incapaz de articular el peso de la culpa que lo aplastaba por no haber estado allí. Fernando lo miró de reojo, reconociendo ese sentimiento de impotencia que solo un padre puede entender. Mi hija menor, Nora, tuvo un susto parecido hace unos años, dijo, manteniendo la vista en el camino. Una fiebre alta que la llevó al hospital. Créeme, nada que hayas enfrentado te prepara para ver a tu hijo en una camilla. Raúl lo miró, sorprendido por la confesión. En su mente, hombres como Torres vivían vidas intocables, lejos de las preocupaciones que atormentaban a los demás. ¿Se recuperó?, preguntó con genuino interés. Como si nada, respondió Fernando, con una chispa de alivio en la voz. Ahora es ella quien me da órdenes en casa. Raúl esbozó una sonrisa débil, la primera desde que recibió la llamada. El hospital de Fuenlabrada apareció en el horizonte, un edificio blanco y funcional que contrastaba con la calidez de las calles del barrio. Fernando maniobró hacia la entrada de urgencias, deteniéndose en una zona restringida. No podemos estacionar aquí, comenzó a decir Raúl, pero Fernando ya estaba bajando de la camioneta. Ve con tu hijo. Yo me encargo, dijo, con una autoridad tranquila. Raúl no necesitó más palabras. Saltó del vehículo y corrió hacia las puertas automáticas, desapareciendo en el interior del hospital. Fernando se acercó al guardia de seguridad, que frunció el ceño al ver el vehículo mal estacionado. Bastaron unas palabras y un reconocimiento mutuo para resolver la situación. No era la primera vez que Fernando visitaba este hospital, donde había financiado un programa de actividades deportivas para niños enfermos, aunque siempre evitaba que se supiera. Mientras movía la camioneta a un lugar adecuado, reflexionó sobre el giro inesperado del día. Podría haberse marchado tras dejar a Raúl, haber regresado a su rutina de entrenamientos y reuniones. Nadie lo culparía. Pero algo lo detuvo, quizás el eco de su propia infancia en estas calles, cuando un desconocido le había dado una oportunidad al regalarle su primer par de botas de fútbol, o tal vez la certeza de que este encuentro no era casual. Caminó hacia la entrada del hospital, decidido a quedarse un poco más. En la recepción de urgencias, una enfermera joven lo reconoció de inmediato, sus ojos abriéndose con sorpresa. «Señor Torres, qué sorpresa», exclamó, tratando de mantener la profesionalidad. «Buenas tardes», saludó Fernando con una sonrisa cortés. «Busco a un niño que ingresaron hace poco, Daniel, 7 años, un golpe en la cabeza». La enfermera consultó su computadora, tecleando rápidamente. «Está en el área pediátrica, segundo piso, al final del pasillo a la derecha», informó. «¿Es familiar suyo?», preguntó con curiosidad. «Amigo de la familia», respondió Fernando, con esa simplicidad que desarmaba cualquier especulación. Subió al ascensor, el olor a desinfectante y el murmullo de las voces del hospital, trayendo recuerdos de sus propias visitas, no solo como paciente tras las lesiones que marcaron su carrera, sino como padre, esperando noticias en salas como esta. El área pediátrica era un contraste con el resto del hospital. Paredes pintadas con colores vivos, dibujos de animales y balones de fútbol, un esfuerzo por hacer el lugar menos intimidante. Encontró a Raúl en una sala de espera, sentado con los codos sobre las rodillas, el rostro entre las manos. A su lado, una mujer de cabello castaño recogido en un moño desordenado, Marta, frotaba su espalda con un gesto que mezclaba consuelo y agotamiento. Fernando se acercó con cuidado, no queriendo interrumpir. «¿Cómo está Dani?», preguntó suavemente. Raúl levantó la mirada, sorprendido de verlo. «Pensé que te habías ido», dijo, su voz cargada de una mezcla de alivio y vergüenza. «Quería asegurarme de que todo estuviera bien», respondió Fernando, sentándose frente a ellos. Marta lo miró, procesando lentamente la presencia de una leyenda del fútbol en un momento tan vulnerable. «Él es», comenzó Raúl, buscando cómo explicar la situación. «Fernando», se presentó él, extendiendo la mano hacia Marta. «Un amigo de Raúl». La palabra amigo hizo que Raúl bajara la mirada, consciente de lo absurdo que sonaba tras haberle arrojado agua en la cara menos de 1 hora antes. «Marta», respondió ella, estrechando su mano con una mezcla de confusión y gratitud. «¿Cómo está el pequeño?», insistió Fernando, manteniendo el foco en lo importante. Marta intercambió una mirada con Raúl antes de responder. «Estable, gracias a Dios», dijo, su voz temblando ligeramente. Se cayó jugando y se golpeó la cabeza.
Está consciente, pero están haciéndole pruebas para descartar algo más grave. Raúl apretó la mano de su esposa. El médico dice que podría ser solo el golpe, pero quieren hacerle una tomografía por seguridad, añadió, su voz más firme, como si repetir las palabras del doctor lo ayudara a aferrarse a la esperanza. Fernando asintió, recordando las noches de insomnio, cuando su propia hija estuvo en observación. ¿Es la primera vez que le pasa algo así?, preguntó. Sí, respondió Marta. Es un niño sano, solo un poco torpe a veces. Siempre está corriendo, jugando al fútbol, imitando a... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de mencionar a Fernando. Él sonrió, quitándole importancia. Me halaga que me imite, pero los banquillos no son buenos rivales, dijo, aligerando el momento. Marta soltó una risa nerviosa, agradecida por el respiro. Mientras hablaban, Fernando sacó su teléfono y envió un mensaje rápido. Había recordado a un amigo, el doctor López, un neurólogo pediátrico de renombre, con quien había colaborado en eventos benéficos. Sin decir nada a Raúl o Marta, hizo una llamada breve, asegurándose de que el especialista estuviera disponible. Cuando colgó, Marta lo miró con curiosidad. ¿Todo bien?, preguntó. Todo perfecto, respondió Fernando, guardándose el teléfono. Un amigo, el doctor López, estará aquí pronto para revisar a Dani. Es de los mejores en su campo. Raúl y Marta se miraron, atónitos. Pero nosotros no podemos pagar un especialista así, dijo Marta, la preocupación financiera evidente en su rostro. Fernando levantó una mano, deteniendo sus palabras. No se preocupen por eso. El doctor es un amigo, y yo me encargo, dijo, omitiendo que había financiado parte de la clínica del doctor López para casos como este. Raúl se levantó, abrumado, y dio unos pasos hacia la ventana, dándose la espalda para ocultar la emoción que lo embargaba. ¿Por qué haces esto?, preguntó, su voz quebrada. Después de lo que te hice en la cafetería, ¿por qué sigues aquí? Fernando lo miró, considerando la pregunta. Porque alguien me ayudó cuando no tenía nada, dijo finalmente. Un entrenador de barrio me dio mis primeras botas cuando mis padres no podían comprarlas. Me prometí que, si alguna vez podía, haría lo mismo por otros. La respuesta, tan sencilla y desprovista de grandilocuencia, resonó en Raúl, que sintió una punzada de vergüenza por su actitud anterior. Una enfermera interrumpió, llamando a los padres. «Familia García, pueden pasar a ver a Daniel». Marta se levantó de inmediato, pero Raúl dudó, mirando a Fernando. «Ve con tu hijo», dijo él, con una sonrisa tranquilizadora. «Estaré aquí». Mientras la pareja seguía a la enfermera, Fernando se quedó en la sala de espera, observando el ir y venir del personal médico. Sacó su teléfono para responder mensajes pendientes. Su entrenador, su agente, su esposa, Olaya, preguntando por qué no había llegado a una reunión programada. Pero su atención se desvió hacia un niño pequeño que lo miraba desde el otro lado de la sala. No tendría más de 5 años, con una venda en la frente y un balón de fútbol de juguete en las manos. Sus ojos brillaban de asombro, claramente reconociendo al ídolo. Fernando guardó el teléfono y le hizo un gesto amistoso. «¿Ese balón es tuyo, campeón?», preguntó, inclinándose hacia adelante. El niño, superando su timidez, se acercó. «Sí, pero no sé tirar como tú», dijo, con esa sinceridad brutal de los niños. Fernando rió. «Eso se aprende. ¿Quieres que te enseñe un truco?». El niño asintió, entusiasmado, y Fernando, sentado en la silla de la sala de espera, le explicó cómo controlar un balón imaginario con el empeine. Pronto, otros niños del área pediátrica se acercaron, atraídos por la presencia del futbolista. Lo que comenzó como una charla casual se convirtió en una pequeña sesión improvisada, con Fernando contando historias de sus días en el Atlético, cómo falló su primer penalti y cómo aprendió a levantarse tras cada error. Las enfermeras, al principio sorprendidas, terminaron trayendo papel y bolígrafos para que firmara autógrafos, observando con aprobación cómo dedicaba tiempo a cada niño. En medio de esta escena, Raúl y Marta regresaron, acompañados por un médico. Se detuvieron en el pasillo, observando en silencio cómo Fernando, sentado en el suelo para estar a la altura de los niños, hablaba con una niña sobre cómo superar el miedo a las agujas. «El doctor López está en camino», informó el médico, mirando la escena con curiosidad.
No sé cómo lo lograron, pero es una suerte que venga personalmente. Raúl no respondió, su mirada fija en Fernando. El médico continuó. Dani está estable. La tomografía no muestra daños graves, pero queremos mantenerlo en observación esta noche. Marta asintió, aliviada pero aún preocupada. ¿Podemos llevarlo a casa mañana?, preguntó. Si el doctor López lo aprueba, sí, respondió el médico. Por ahora, pueden quedarse con él. Marta regresó a la habitación de Dani, pero Raúl se quedó atrás, observando a Fernando, que ahora firmaba un dibujo de un niño que había retratado un estadio lleno de hinchas. Cuando los pequeños fueron llamados para sus revisiones, Fernando se levantó y se acercó a Raúl. «¿Cómo está Dani?», preguntó. «Mejor», respondió Raúl, su voz cargada de gratitud. «Gracias al especialista que viene. Gracias a ti». Fernando restó importancia con un gesto. «No hay de qué. ¿Tienes que irte ahora?», preguntó Raúl, consciente de que había interrumpido el día de una estrella. «Algunas cosas pueden esperar», dijo Fernando, con esa calma que parecía inquebrantable. «La salud de un niño no es una de ellas». Raúl tomó aire, como si reuniera valor para decir algo que llevaba tiempo pesándole. «Quiero disculparme», dijo finalmente, «por lo de la cafetería, por ser un idiota. Estaba tan lleno de rabia, no sé por qué la pagué contigo». Fernando sonrió, haciendo un gesto con la mano como si limpiara el aire. «Agua pasada», dijo, con un guiño que aludía al incidente. Pero Raúl no había terminado. «No es solo eso», continuó, mirando al suelo. «He estado enojado con la vida entera, con el fútbol que me dejó tirado, con las facturas que no puedo pagar, con los tipos como tú que parecen tenerlo todo. Pero hoy, viéndote aquí, ayudándome sin pedir nada a cambio, me hace querer ser mejor». Fernando lo escuchó en silencio, dándole espacio. «Todos tenemos momentos así», dijo tras una pausa. «Yo también los tuve. Cuando me lesioné en Liverpool, pensé que mi carrera había terminado. Pero alguien me dijo una vez que las peores caídas son las que te enseñan a levantarte de verdad». Raúl asintió, las palabras resonando en él. El sonido de un teléfono interrumpió el momento. Era el de Fernando. «Es el doctor López», dijo mirando la pantalla. «Ya está aquí. Voy a buscarlo». Mientras se alejaba, Raúl se quedó junto a la ventana, mirando las luces de Fuenlabrada encenderse en la noche. Pensó en cómo un vaso de agua, arrojado en un arranque de furia, lo había llevado a este momento, a un hospital donde su hijo estaba siendo atendido por uno de los mejores médicos, gracias al hombre al que había intentado humillar. Semanas después, en un campo de fútbol comunitario en Fuenlabrada, el sol iluminaba un evento que nadie habría imaginado tras aquel día en la cafetería. Fernando y Raúl, ahora aliados improbables, estaban de pie en el césped, rodeados de niños que reían y corrían tras balones nuevos. Habían fundado Goles por el Futuro, un programa para enseñar fútbol y valores a niños de familias con pocos recursos, ofreciendo no solo entrenamiento, sino talleres de liderazgo y apoyo escolar. Raúl, con una camiseta del programa y una sonrisa que reemplazaba su antigua arrogancia, dirigía a un grupo de pequeños en un ejercicio de pases. Fernando, a un lado, observaba con orgullo, pero sin buscar protagonismo. Había insistido en que Raúl tomara el liderazgo, sabiendo que su historia de redención inspiraría a los niños más que cualquier trofeo suyo. Durante la inauguración, Raúl habló frente a una pequeña multitud de padres, vecinos y patrocinadores locales. «Hace poco, estaba perdido», confesó, su voz firme pero cargada de emoción. «Pensé que el mundo estaba contra mí, pero alguien me mostró que una mala decisión no define quién eres y que siempre hay tiempo para cambiar». Los niños aplaudieron, y Dani, ya recuperado, corrió a abrazar a su padre, con un balón bajo el brazo. Fernando, desde el fondo, aplaudió discretamente, su mirada fija en la escena. Más tarde, mientras compartían una cerveza en el borde del campo, Raúl le entregó un dibujo que Dani había hecho. Un campo de fútbol con dos figuras, una rubia y otra con una chaqueta de cuero, pateando un balón juntos. «Es para ti», dijo Raúl con una sonrisa. «Dani dice que ahora tiene dos héroes». Fernando rió, guardando el dibujo con cuidado. «La vida da unas vueltas raras, ¿no?», comentó, mirando el atardecer. Raúl asintió, y a veces un mal momento te lleva justo a donde necesitas estar. Mientras los niños seguían jugando bajo las luces del campo,
quedó claro que este no era el final, sino el comienzo de algo mucho mayor, una historia de redención y esperanza nacida de un vaso de agua y un acto de compasión.